Hola, ¿qué tal? Esto es Notimed, notas diarias para el médico de hoy. Los autoanticuerpos se vinculan con la generalización de la miastenia gravis ocular. En términos generales, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que afecta a los músculos esqueléticos y provoca debilidad. Su presentación más frecuente es a nivel ocular. Sin embargo, una proporción de estos individuos desarrollan una forma generalizada de la enfermedad, especialmente en los primeros 2 años. Dadas las implicaciones con respecto al tratamiento y el pronóstico, una reciente investigación determinó los posibles factores vinculados con la progresión de la miastenia gravis ocular a generalizada. Se llevó a cabo un estudio descriptivo y retrospectivo en el que se incluyeron a 62 pacientes con miastenia gravis ocular con un seguimiento mayor a 3 meses. Se registraron variables como sexo, edad de presentación, síntoma ocular inicial, serología, evaluaciones neurofisiológicas, así como el tipo de tratamiento recibido. Posteriormente se identificó al subgrupo de pacientes que desarrolló miastenia gravis generalizada. Los resultados mostraron una edad promedio de 68 años con predominio en hombres y la diplopía binocular fue el síntoma más frecuente. Se encontraron anticuerpos antirreceptor nicotínico de acetilcolina en el 66.1% de los casos. En cuanto a los pacientes seronegativos, el diagnóstico se confirmó mediante estudios neurofisiológicos. Con respecto al tratamiento, el 82.3% de los pacientes tuvieron manejo sintomático y el 74.2% con al menos un fármaco inmunosupresor. La tasa de conversión a la forma generalizada fue del 50% con una mediana de 6 meses, especialmente en mujeres con estos anticuerpos. Finalmente, los autores destacaron que la seropositividad se vincula de manera importante con la progresión a la miastenia gravis generalizada. La artritis reumatoide seronegativa temprana se asocia con resultados clínicos severos. La artritis reumatoide se ha agrupado en 2 subtipos de acuerdo con la presencia o ausencia de factor reumatoide y anticuerpos contra proteínas citrulinadas. Algunos estudios encontraron que los pacientes con la presentación seronegativa pueden tener niveles más altos de inflamación en comparación con aquellos con la forma seropositiva, aunque esto es controvertido. En este contexto, un nuevo estudio analizó la actividad inflamatoria basal y la remisión en pacientes con y sin estos factores inmunológicos. En un estudio retrospectivo observacional se incluyeron a pacientes adultos con artritis reumatoide temprana, de los cuales 253 fueron seropositivos y 60 seronegativos y sin tratamiento modificador de la enfermedad. Al inicio se evaluaron el índice clínico de actividad de la enfermedad, el índice DAS-28, el número de articulaciones inflamadas y el cuestionario de evaluación de la salud. A los 12 meses se evaluaron los mismos parámetros a excepción del DAS-28 y se incluyó el porcentaje de remisión. Todos los pacientes recibieron metotrexato como tratamiento de primera línea con cloroquina o sulfasalazina y dosis bajas de prednisona con disminución progresiva de la dosis. Con respecto al 67% de los pacientes seropositivos, el 95% de los participantes seronegativos tuvieron un índice clínico de actividad de enfermedad grave. Además, en estos últimos se observó una tendencia a la discapacidad grave y mayor número de articulaciones inflamadas. El seguimiento a 12 meses no mostró diferencia en el índice clínico.
la función articular, el número de articulaciones inflamadas y en el porcentaje de remisión. Los investigadores concluyeron que la manifestación de artritis reumatoide seronegativa es grave en términos clínicos. Los mastocitos muestran un comportamiento variable en distintos tumores cerebrales. Los mastocitos son versátiles y desempeñan un papel destacado en procesos inflamatorios. Estas células de origen hematopoyético pueden activarse de manera secundaria en enfermedades alérgicas, paraneoplásicas e inflamatorias. Estudios previos señalan que los mastocitos parecen modular el comportamiento de las células tumorales y el microambiente tumoral en neoplasias del sistema nervioso central. Asimismo, se ha observado que son un factor pronóstico en diversos trastornos neoplásicos. Por ello, un estudio reciente buscó determinar la relación que existe entre las células cebadas y estos tumores. Se realizó un estudio retrospectivo y comparativo en el que se analizaron biopsias de tumores cerebrales procedentes de 29 pacientes mexicanos, mediante inmunohistoquímica para investigar la presencia, el número y la ubicación de los mastocitos en astrocitomas pilocíticos, glioblastoma, meduloblastoma, ependimoma, meningioma, así como teratomas maduros e inmaduros. Se encontró una diferencia significativa en el número de células cebadas entre el astrocitoma y el teratoma maduro con relación a las demás neoplasias. Asimismo, se identificaron estas células en el revestimiento meningio de los meningiomas, en el espacio perivascular, en los ependimomas y en el estroma tumoral y el espacio perivascular en el resto de tumores analizados. Los autores mencionaron que los mastocitos parecen desempeñar diferentes funciones en estos trastornos neoplásicos, probablemente relacionada con la angiogénesis. Por último, señalaron que estos hallazgos requieren investigaciones futuras para determinar si estas células pueden ser un objetivo terapéutico o un potencial factor pronóstico. El médico de hoy. Dupilumab disminuye las exacerbaciones en pacientes con EPOC e inflamación tipo 2. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC, es una condición progresiva que representa un problema de salud pública debido a su alta prevalencia y morbimortalidad. Las exacerbaciones de esta enfermedad aceleran su progresión y estas se presentan en el 50% de los pacientes que utilizan terapia estándar máxima. Un subgrupo de pacientes con EPOC se caracteriza por presentar inflamación tipo 2, la cual está mediada por las interleucinas 4, 5 y 13, por lo que Dupilumab, un anticuerpo monoclonal que bloquea las vías de dichas interleucinas, podría ayudar a su tratamiento. Un ensayo clínico aleatorizado fase 3 y controlado por placebo buscó evaluar la eficacia y la seguridad de este nuevo medicamento. Para el estudio se reclutaron 935 pacientes con EPOC e inflamación tipo 2, demostrada por un conteo de eosinófilos en sangre de al menos 300 células por microlitro. Los participantes fueron aleatorizados para recibir 300 miligramos de Dupilumab subcutáneo cada 2 semanas o placebo. Tras un seguimiento de 52 semanas, se reportó que la tasa anualizada de exacerbaciones moderadas a graves fue de 0.86 en el grupo intervenido y de 1.3 en el grupo control. También se reportó que a las 12 semanas de seguimiento, el volumen expiratorio forzado en un segundo aumentó en promedio 139 mililitros en el grupo que recibió el anticuerpo, en comparación con una mejoría de 57 mililitros en el grupo que recibió placebo. Por último, no se encontraron diferencias entre los grupos en el puntaje del cuestionario respiratorio St. George
ni en la incidencia de efectos adversos. Con estos resultados, los autores concluyen que dupilumab se asoció con menor cantidad de exacerbaciones y mejor función pulmonar en pacientes con EPOC e inflamación tipo 2. La analgesia epidural disminuye el riesgo de morbilidad materna grave. La morbilidad materna grave es una condición que abarca 21 enfermedades, complicaciones o procedimientos que ocurren durante la admisión hospitalaria para el parto y que aumentan el riesgo de mortalidad materna de forma significativa, como el infarto agudo al miocardio, la eclampsia y la histerectomía. Su incidencia ha aumentado debido a que las madres presentan con mayor frecuencia factores de riesgo como edad materna avanzada, cesárea previa y obesidad u otras comorbilidades. La analgesia epidural se recomienda a estas pacientes por razones de seguridad, pero no existe evidencia robusta acerca de sus beneficios. En este contexto, un estudio poblacional realizado en Escocia buscó determinar el efecto de la analgesia epidural en la morbilidad materna grave. Se utilizaron los datos de más de 550,000 mujeres quienes tuvieron un parto vaginal o una cesárea no planeada entre enero del 2007 y diciembre del 2019. Se encontró que el 22% de las participantes recibió analgesia epidural y que la morbilidad materna grave tuvo una incidencia de 4.3 casos por cada 1,000 nacimientos. Se reportó que la analgesia epidural se asoció con una disminución de esta condición con un riesgo relativo ajustado de 0.65. Se destacó que la disminución del riesgo fue mayor en mujeres con indicación médica de analgesia epidural en comparación con aquellas que no tenían indicación. Además, esta disminución también fue menor en mujeres con partos pretérmino en comparación con partos a término o posttérmino. Los autores concluyeron que el uso de la analgesia epidural se asoció con una disminución del 35% de mortalidad materna grave y esperan que estos resultados ayuden a mejorar el acceso a estas, sobre todo en grupos minoritarios y con alto riesgo de morbilidad. Esto fue Notimed. En Conectimed se encuentran disponibles entrevistas realizadas a especialistas, en las que se abordan los puntos más destacados sobre temas de interés actual. Nos vemos la próxima emisión.